Discapacidad intelectual. En este video nos centraremos en las generalidades en relación de la discapacidad intelectual para luego centrarnos en lo que es el desarrollo del lenguaje de este. La discapacidad intelectual no define a la persona. En la actualidad no decimos ese autista o ese retrasado mental, como muchas veces escuchamos en la literatura, vemos en la literatura o en películas o videos antiguos. Nos centramos en la persona y esa persona tiene muchas fortalezas y también debilidades, obviamente, pero nos referimos como una persona con discapacidad intelectual, un niño con discapacidad intelectual, una niña con discapacidad intelectual, un niño con síndrome de Down, un niño con un trastorno del espectro autista. Por lo tanto, dejamos de lado conceptos que solo se asociaban a un CI determinado para ver a este niño o esta niña como una persona que tiene muchas fortalezas y muchas debilidades también, como todos nosotros. La discapacidad intelectual se caracteriza por 3 elementos clave para su diagnóstico. Uno, tiene limitaciones significativas en lo que es el funcionamiento intelectual. Esto implica dificultad en el razonamiento, el aprendizaje, la resolución de problemas. Por otra parte, tiene limitaciones en lo que es el comportamiento adaptativo, ¿verdad? ¿Cómo es su funcionamiento en la vida cotidiana? Y podría a este nivel tener limitaciones en habilidades de tipo conceptual, social y prácticas. Y por otro lado, debe cumplir otro criterio que es el inicio temprano. La discapacidad intelectual aparece durante la infancia. Esta definición de discapacidad intelectual considera las limitaciones y las habilidades y fortalezas que este niño presenta. Y se centrará también en los niveles de apoyo que éste requiere para maximizar la capacidad del individuo. No solo nos vamos a centrar en los déficits en el funcionamiento de un sujeto, sino que vamos a ver cuáles son los apoyos necesarios para que logre un comportamiento funcional dentro de diferentes contextos o entornos donde se desenvuelva. La definición de discapacidad intelectual que estamos utilizando es coherente con lo que aparece en el DSM-5. En cuanto a los niveles de severidad, vamos a referirnos a un nivel leve, moderado, severo y profundo. ¿Y en qué se basan estos? En el funcionamiento adaptativo del sujeto, en el dominio conceptual, social y práctico. En esta imagen vemos un gran conjunto, ¿verdad? Que sería el DD. DD, como aparece allí, ¿verdad? Se refiere a los trastornos del desarrollo en general. Dentro de estos trastornos del desarrollo vamos a encontrar a los niños que tienen discapacidad intelectual, pero también vamos a encontrar a los niños que tienen trastorno del espectro autista, los niños que tienen parálisis cerebral. Condiciones y trastornos concomitantes con la discapacidad intelectual. Cuando hablamos de los niños, de las personas con discapacidad intelectual, uno es un grupo muy heterogéneo y las habilidades de comunicación van a variar de acuerdo a diferentes factores, como la severidad, ¿verdad? Vamos a encontrar niños que presentan un grado de discapacidad leve,
¿verdad? Donde su comunicación en muchas ocasiones va a ser bastante funcional, ¿verdad? Van a poder ir a la escuela, van a poder ir a comprar, van a poder ser bastante independientes. Pero por otro lado, podemos encontrar niños con discapacidad severa en donde no van a tener uso de un lenguaje oral, que incluso su lenguaje no verbal va a ser muy poco funcional, no les va a permitir ser independientes en la vida cotidiana. Por lo tanto, vamos a encontrar un abanico, ¿verdad? Como hemos visto en otros cuadros también, muy heterogéneo. Otro factor que va a determinar esta heterogeneidad son las condiciones concomitantes que pueda tener este niño. Por ejemplo, la presencia de un trastorno de atención o hiperactividad, la presencia de una epilepsia, etc. También va a depender de los factores de tipo conductual y factores de tipo emocional y social. En cuanto a la comorbilidad, comúnmente puede verse junto a la discapacidad intelectual un trastorno del espectro autista, una parálisis cerebral, síndrome de Down, síndrome de alcoholismo fetal y también síndrome de X frágil. También podríamos encontrar trastornos por ansiedad, trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastorno depresivo y bipolar, trastornos del control de impulsos y depresivo mayor. En cuanto a las condiciones de salud asociadas, pueden tener más problemas de salud que la población en general. ¿Por qué? Por tener acceso a una atención médica inapropiada, por un acceso limitado a servicios de calidad y por limitaciones de comunicación, en que muchas veces quizá este chico o este adolescente no va a poder decir ni explicar lo que le sucede, no va a poder explicar qué le duele, qué le molesta, o que no ve bien, o que no escucha bien, etc. Podríamos encontrar como condiciones de salud comunes pérdida de audición, trastornos de ansiedad, afecciones cardíacas, obesidad, discapacidad visual y cuadros de tipo convulsivo. En cuanto a la incidencia y la prevalencia, vamos a ver nuevamente, ¿verdad?, que se da más en hombres, 4 a 10 mujeres con discapacidad por cada 10 hombres con la condición. Y llegamos a los signos y síntomas. Ya los habíamos mencionado anteriormente y habíamos dicho que al sujeto, al niño con discapacidad intelectual, tenía dos características relevantes. Por un lado, tenía déficit de tipo intelectual y por otro lado, déficit en el funcionamiento adaptativo. Aquí nos vamos a referir como funcionamiento adaptativo, recuerden, al grado de independencia que logra este sujeto. Tener un funcionamiento adaptativo implica autocuidado, por ejemplo, el poder asearse, poder vestirse en un niño pequeño, el poder ordenar su mochila en un niño más grande, el poder comer solo, el poder ir a comprar al negocio de la esquina, el poder tomar locomoción cuando ya es más grande, ¿verdad? Elementos que utilizamos a diario en nuestra vida cotidiana. Primero nos vamos a referir a los déficits en el funcionamiento intelectual y luego a los del comportamiento adaptativo. En cuanto al déficit en funcionamiento intelectual, las personas con discapacidad intelectual podrían presentar déficit en las funciones intelectuales, en el desarrollo del lenguaje, en el razonamiento, en la planificación, resolución de problemas, en el juicio, en el pensamiento abstracto, en el aprendizaje académico y en el aprendizaje de la experiencia. En cuanto al funcionamiento adaptativo,
como dice la definición, se refiere al incumplimiento de los estándares de desarrollo y socioculturales para la independencia personal y la responsabilidad social. Nosotros siempre esperamos que un sujeto logre, a través de su desarrollo, una independencia personal, ¿verdad? Y que sea responsable socialmente. Buscamos, ¿qué es lo que vemos en el niño con discapacidad intelectual? Un funcionamiento limitado en una o más actividades de la vida diaria o cotidiana, que podrían ser en el ámbito de la comunicación, de la participación social y de la vida independiente. Esto lo vamos a ver tanto en el entorno del hogar, ¿verdad? El entorno familiar, el entorno escolar, en el trabajo y dentro de la comunidad. Cuando nos referíamos a los niveles de severidad, ¿verdad? Habíamos establecido que va a estar determinada por el nivel de apoyos necesarios para el funcionamiento adaptativo. ¿Sí? Es decir, que una persona con discapacidad intelectual severa va a requerir muchos apoyos para lograr un mejor funcionamiento adaptativo que una persona con una discapacidad leve. Cuando hablábamos de estos apoyos, ¿verdad? Se va a considerar los dominios conceptual, social y práctico. Acá tenemos nuevamente los grados de severidad, ¿verdad? Leve, moderado, severo y profundo. Según el DSM-5, los signos y síntomas de los déficits de funcionamiento adaptativo, como ya mencionamos, podían incluir el dominio conceptual, social y práctico. Cuando vemos los déficits a nivel conceptual, recuerden que nos estamos refiriendo al funcionamiento adaptativo, pero en el dominio conceptual, ¿qué podemos ver? Limitaciones, por ejemplo, en el desarrollo del lenguaje, que es más lento, dificultad en el aprendizaje académico, dificultad para comprender conceptos de tiempo, para poder usar el dinero. Generalmente las personas con discapacidad intelectual tienen mucha dificultad para acceder al uso del dinero. Problemas con el pensamiento abstracto, dificultades en la función ejecutiva, problemas con la memoria a corto plazo. Un detalle importante para el acceso al lenguaje y que vamos a considerar más adelante, dificultades con el uso funcional de habilidades académicas, ¿ya? Gestión de tiempo y gestión del dinero. Si lo vemos desde el punto adaptativo, pero a nivel social, podríamos encontrar un lenguaje más concreto y menos complejo, un vocabulario y habilidades gramaticales o sintácticas limitadas. La comunicación podría ser en algunos casos no verbal. Va a depender del grado de severidad de la discapacidad intelectual. Y lenguaje receptivo, que puede estar limitado a la comprensión de enunciados simples e incluso gestos. No todas las personas con discapacidad intelectual podrán acceder a un lenguaje oral y a una comprensión del lenguaje oral. Por lo tanto, en ocasiones se tendrá que acceder a una comunicación más que nada no verbal. Otro punto considerado en el funcionamiento adaptativo, que dijimos eran las habilidades de tipo social. El niño con discapacidad intelectual podría mostrar inmadurez en el juicio social y toma de decisiones, dificultad para comprender señales sociales y reglas sociales, dificultad de regulación emocional y conductual,
¿verdad? Que pueden afectar negativamente las interacciones sociales. Y además vamos a encontrar limitaciones a nivel práctico, donde requiere de diferentes niveles de apoyo para las actividades de la vida diaria, como es lo que es el cuidado personal, ¿verdad? Quizás nos vamos a demorar mucho más tiempo en que logre aprender a lavarse las manos, a lavarse los dientes, a vestirse en forma apropiada. Requiere apoyo en tareas complejas como comprar, como el transporte, como organización del autocuidado, como en sus comidas, en administrar dinero, ¿verdad? También lo podemos ver en el empleo y en las actividades del hogar, las actividades cotidianas del hogar. El poder llevar una casa, por ejemplo. Poder aprender a hacer el aseo, a cuidar la casa, a cocinar, etc. En cuanto a la etiología, el 45% son causas de tipo genético, donde la mayor causa la, la componen los pequeños, ¿verdad?, con síndrome de Down. Por su gran magnitud, vamos a considerar una cápsula específica sobre síndrome de Down. Otra causa genética es el síndrome de X frágil, ¿ya? Esta se refiere a la causa mayor en cuanto a ser heredada. Una causa ambiental con mucha frecuencia es el síndrome fetal alcohólico, síndrome que discutimos, si lo recuerdan, alguna vez en segundo año, cuando vimos la etiología y las posibles causas de trastornos del neurodesarrollo y todo lo que implicaba, ¿verdad?, este síndrome fetal alcohólico, el cual es prevenible. Y es por eso tan importante todas las acciones de prevención en relación al consumo de alcohol durante el embarazo. En cuanto a la etiología, muchos factores pueden estar asociados a nivel prenatal. Factores genéticos, la presencia de microcefalia, ¿verdad? Si recuerdan, no hace tanto tuvimos la aparición, ¿verdad?, del Zika, ¿verdad? Y una de sus consecuencias era la presencia de microcefalia, y sabemos que la microcefalia está asociada a la posible presencia de discapacidad intelectual. Enfermedades maternas, factores de tipo ambiental, como el alcohol, ¿verdad?, las drogas, toxinas. La presencia a nivel perinatal de hipoxia perinatal, por ejemplo, o encefalopatías neonatales. Y a nivel postnatal, lesión hipóxica isquémica, traumatismo cerebral, infecciones, trastornos desmielinizantes, trastornos convulsivos, deprivación social severa y crónica, síndromes metabólicos, tóxicos e intoxicaciones, como por ejemplo intoxicación por plomo, que se han dado en algunas poblaciones de nuestro país. Ahora, el rol del fonoaudiólogo, es decir, su futuro rol, a nivel de discapacidad intelectual, implica, uno, evaluación de las habilidades comunicativas que presenta el niño y cooperar en la realización de diagnósticos diferenciales, por ejemplo, entre la presencia de un posible diagnóstico de discapacidad intelectual y uno de trastorno del espectro autista u otros. La evaluación profunda, completa, va a permitir realizar un buen diagnóstico diferencial y también participar de lo que es el funcionamiento de habilidades adaptativas, tanto como conceptuales, sociales y prácticas. Nosotros tenemos un rol importante en lo que son las habilidades de tipo conceptual, donde se encuentra el uso del lenguaje, ¿verdad? Y en lo social, porque el lenguaje es aquel que nos va a permitir
comunicarnos con los otros. Y en la práctica, porque vamos a usar este lenguaje con diferentes funciones.